Hola a todos. Vamos a revisar el tema del cálculo de dosis de los anestésicos locales. La mejor manera en la que podemos hacer un cálculo cuando utilizamos bloqueos de nervios periféricos y que sabemos utilizamos grandes volúmenes, eh, tiene que ser una manera sencilla y segura. Para poder llegar a este cálculo, vamos a revisar brevemente los antecedentes de por qué debe hacerse un cálculo de cierta manera, al recordar cómo es que los anestésicos locales están actuando en las fibras nerviosas. Todos sabemos que los bloquean los impulsos nerviosos para abolir estas sensaciones, pero que estos bloqueos van a estar dados de una manera muy específica en los canales de sodio. Los canales de sodio, sabemos, son los responsables de la transmisión de todas las sensaciones de cada una de las fibras. Pero las variantes en estas fibras son las que van a determinar cómo están actuando de acuerdo a los canales de sodio. Estos canales, sabemos, no es una única membrana aislada o configurada de una manera muy sencilla. Estos canales tienen además membranas que son intrínsecas y que son constituidas de varios complejos moleculares que incluso llegan a tener más de 2000 subunidades y que de esa manera lo hacen algo complejo. Pero para poderlo centrar hacia la aplicación clínica, también debemos de recordar que el dolor, al ser transmitido por las células nerviosas, van a depender de diferentes isoformas que a su vez dependen de estos canales de sodio para su excitación y a su vez para la conducción. La concentración mínima que nosotros calculamos o conocemos de los anestésicos locales y que se requieren para bloquear la transmisión de estos impulsos va a variar dependiendo del tipo de fibra que nosotros querramos bloquear. Y por eso la importancia de que nosotros, al hacer el cálculo de un anestésico local para utilizarlo como un bloqueador en los nervios periféricos, no depende exclusivamente del cálculo de los miligramos por kilo, sino que debemos de tener en cuenta que estas fibras y además los anestésicos locales actualmente se han estudiado a fondo y que incluso se han podido clonar para dar una caracterización a los canales de sodio y que a su vez han podido revelar que existen diferentes estructuras en estos canales de sodio y que son las que permiten dar la analgesia a cada una de las fibras en donde se está actuando. Como podemos ver en la diapositiva, estos canales han sido denominados de diferentes maneras y estudiados de una manera específica para tratar de hacer de una manera más detallada anestésicos locales que pudieran ser los ideales. Sin embargo, pues no contamos con el anestésico local ideal, aquel que nos diera un bloqueo sensitivo sin un bloqueo motor. Pero contamos con la mayoría de nosotros con anestésicos locales que podemos realizar con cierta seguridad, dado el tiempo que llevamos trabajando con ellos y conocer sus características. Sin embargo, al no poder tener esa anestesia sensitiva exclusiva para abrir la piel sin un deterioro motor, debemos de considerarlo en la clínica y por eso hacer un cálculo todavía más específico, de ser posible, para el tipo de paciente que tenemos y sobre todo el tipo de cirugía que vayamos a realizar. Me refiero a, por ejemplo, comparar un paciente que tenemos para cirugía ambulatoria con una cirugía de rodilla, una artroscopía, y que se va a ir a media mañana, después de haber sido operado, diferente a un paciente que tiene una cirugía más cruenta y que necesita una analgesia mucho más profunda y más prolongada por el tipo de cirugía. Al no contar con ese anestésico local, nosotros debemos de variar las concentraciones y las dosis a las que estemos preparando nuestros anestésicos locales. Y ese es el propósito de esta charla. Recordar que entonces la potencia del bloqueo nervioso de los anestésicos locales se van a incrementar con el peso molecular y de acuerdo a la liposolubilidad que vaya aumentando.
pero la eficacia de cada uno de los anestésicos locales va a depender sobre todo de la dosis, del sitio en el que lo estemos administrando. Es decir, no es lo mismo que administremos a diferentes concentraciones un bloqueo a nivel de la extremidad superior o el que podamos administrar a nivel del plexo lumbar para extremidades inferiores. También va a depender de los aditivos que estemos utilizando, de la temperatura o de la situación propia de nuestro paciente. En el caso de pacientes con insuficiencia renal, con insuficiencia hepática, serán pacientes en donde debemos de hacer un ajuste en las dosis para el cálculo de las mismas, o bien la susceptibilidad que puede tener la paciente embarazada hacia el sistema neural. Y por eso el tema que vamos a abordar y que concluíamos en la revisión del tema en el diplomado, recordar el cálculo de estas dosis en base a los volúmenes máximos tóxicos. A diferencia de como lo hacemos habitualmente en miligramos por kilogramos, de acuerdo a las recomendaciones de los laboratorios que fabrican cada uno de los anestésicos y que es correcta, por lo que acabamos de ver, la aplicación clínica no suele ser tan eficaz. Por lo tanto, como nosotros estamos utilizando volúmenes altos, debemos de considerar y aprendernos el factor dosis. Este factor dosis va a estar primero condicionado, como vieron en la revisión, calculado inicialmente en la dosis máxima que recomienda el fabricante y que dice en miligramos por kilogramos, a lo cual estamos habituados a hacer el cálculo. Pero para poder obtener el factor dosis que nos dé la cantidad de mililitros por kilogramo máximo que debemos utilizar en nuestro paciente, deberemos de dividirlo entre la concentración que está dada en miligramos por mililitro. Pero para hacer más sencillo esto, que como pudieron revisar en el artículo del nomograma, todo se centra y o se resumen en este cuadro. De acuerdo a los anestésicos locales de los que podamos disponer en nuestros hospitales o incluso en nuestro país, porque recordar que habrá países en donde no tengamos, por ejemplo, ropivacaína, o donde no lo tiene, pues entonces el cálculo habrá que aprenderlo con el anestésico del que se disponga, habitualmente la bupivacaína. Pero para no hacer más complejo esto, precisamente es que debemos de centrarnos en el factor dosis calculado en mililitros por kilogramo. Y a continuación voy a poner en la pantalla un pizarrón para que lo podamos ejemplificar. Vamos a ver. Ok. Espero se alcance a ver el pizarrón. Vamos a hacer un cálculo muy sencillo y característico de el clásico paciente ideal, 70 kilos, y supongamos que solo vamos a hacer un bloqueo supraclavicular, en donde no vamos a utilizar volúmenes altos si no realizamos combinación de algún otro bloqueo que pudiera referirlo. Inicialmente vamos a calcularlo con un bloqueo supraclavicular. Pensemos en un paciente de 70 kilogramos y que vamos a utilizar como volumen predeterminado 20 mililitros en nuestro bloqueo. Si nosotros pensamos utilizar ropivacaína al 0.75%, es decir, no es la concentración que vamos a dejar para nuestro bloqueo. Estamos hablando de ropivacaína al 0.75 de lo que vamos a utilizar. Entonces vamos a calcular el volumen máximo tóxico para este paciente de 70 kilos. De acuerdo a lo que revisábamos en el nomograma, y como veíamos en ese cuadro, el factor dosis para la ropivacaína es de 0.4 mililitros por kilogramo. Por lo tanto, para nuestro paciente de 70 kilos, el volumen máximo tóxico calculado por esta fórmula del factor dosis, del volumen máximo tóxico, corresponderá 70 por 0.4 a 28 mililitros. Si nosotros pensamos realizar un bloqueo supraclavicular con 20 mililitros,
y supongamos que va a ser para una cirugía de codo y que puede ser cruenta, la concentración a la cual nos gustaría dejarlo sería la ropivacaína al 0.5%. Si vamos a utilizar los 20 mililitros, pudiéramos utilizar 15 mililitros de ropivacaína al 0.75% y diluirla con 5 mililitros de solución salina, lo cual nos dan los 20 mililitros totales, pero a una concentración de ropivacaína de 0.5%. Y lo que utilizamos de ropivacaína al 0.75% solo fueron 15 mililitros, siendo que nuestro volumen máximo tóxico es de 28 mililitros, nos sobran todavía 13 mililitros de reserva de que no estamos llegando a nuestra dosis tóxica. Pero ahora imaginemos que a este mismo paciente, durante el accidente donde se lesionó el codo, tuvo alguna lesión en el muslo, en la cara anterior del muslo, y le queremos poner un bloqueo del nervio femoral simplemente para que le hagan la curación y que la abrasión que tuvo, pues no le sea tan dolorosa. Vamos a recordar que nos sobraron de ese cálculo 13 mililitros. Y entonces nosotros le vamos a poner 15 mililitros de un bloqueo del nervio femoral, pero a una concentración analgésica exclusivamente, al 0.2%. Y entonces, si le vamos a administrar estos 15 mililitros en el bloqueo femoral, vamos a calcular cuántos miligramos tenemos. 15 mililitros por 0.2 nos da 30 miligramos de ropivacaína, pero esto calculado al 0.2%. Ahora vamos a ver a cuántos mililitros equivale esos 30 miligramos de ropivacaína al 0.75. Equivale a 4 mililitros de ropivacaína, pero al 0.75%. Todavía tenemos una reserva o teníamos una reserva de 13 mililitros para llegar al volumen máximo tóxico. Y aquí en el bloqueo del nervio femoral solo utilizamos 4 mililitros. Si sumamos esos 4 mililitros a los 15 mililitros que utilizamos en el bloqueo supraclavicular de ropivacaína al 0.75%, tenemos un total de 19 mililitros, lo cual tampoco llegamos al volumen máximo tóxico, que fueron 28 mililitros en el caso del paciente de 70 kilogramos. De una manera rápida, esa es la justificación del por qué hacer un cálculo preferentemente de los volúmenes máximos tóxicos para los pacientes en lugar de realizarlo en miligramos por kilogramo. La justificación es precisamente las diferentes fibras nerviosas, como veíamos, de la aplicación de los anestésicos locales y que va a depender también del sitio de acción en donde los consideremos, para que podamos hacer no solo un cálculo más rápido, sino más exacto, consideramos precisamente el factor dosis. Muy bien, vamos a pasar a las preguntas.